Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar una riquísima focaccia. La focaccia es un pan plano típico de Italia, pero no tan plano como los que conocemos del Oriente Próximo. En la parte superior se puede colocar hierbas de tu preferencia, aceite de oliva y sal gorda. Algunas versiones pueden llevar queso. El día de hoy vamos a preparar una riquísima focaccia al romero con su aceite de oliva y su sal gorda. Así que nos tenemos que poner un delantal porque vamos a preparar esta riquísima focaccia. Para elaborar la focaccia, planifica bien tu receta porque vas a necesitar preparar un prefermento, preferiblemente el día antes. Este prefermento es conocido en el mundo de la panadería como viga y vas a necesitar para hacerlo la punta de una cucharillita de levadura seca. Es muy poquita cantidad y es muy difícil medirla, por eso usando así la punta de una cucharillita te alcanza, y lo vas a colocar en un bol que contiene 170 gramos de harina de trigo de fuerza y 100 gramos de agua. Todos estos ingredientes los vas a mezclar muy bien hasta formar una masa. Te va a quedar una masa densa y como es poquita cantidad, la puedes amasar inclusive con una sola mano. No necesitas mucho amasado. Solamente integrar muy bien todos los ingredientes y que ella coja un poquito de calor para que se empiece a activar ese poquito de levadura que le agregamos. Vas a formar una bolita y lo vas a colocar en un envase el cual puedas cerrar herméticamente y lo vas a dejar fermentar por un mínimo de 8 horas. Yo lo dejo adentro del horno con el horno apagado y cerrado. Para preparar la masa vamos a necesitar 550 gramos de harina de trigo de fuerza y una pastilla de 25 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca. Se deshace la levadura sobre la harina, se agregan 50 gramos de aceite de oliva virgen extra y 400 gramos de agua tibia. Y vas a agregar la viga que tienes hecha desde el día anterior. Comienzas a incorporar estos ingredientes que se vayan uniendo y vas a agregar 5 gramos de sal. Y comienzas a amasar. Esta es una masa muy húmeda, no agregues más harina. La masa es así, nunca te va a quedar una masa compacta que puedas amasar sobre la mesa. Lo tienes que hacer en bol. Colocas la mano como si fuese una pala y vas a hacer un movimiento como envolvente. Y repites este movimiento por lo menos 10 minutos hasta que la masa comience a tener un poco de textura donde se separe un poquitito de las paredes del bol. Luego toda la masa la vas a colocar en un envase grande como el que ves aquí, que te quepa toda la masa, que puedas tapar con una tapa y lo vas a dejar fermentar por 45 minutos. ¿Ves cómo al fermentar ocupó gran parte del envase? Por eso es recomendable que uses un envase grande. Humedécete muy bien las manos tienen que estar muy húmedas. Vas a tomar un lado de la masa y la vas a levantar estirándola. La estiras y la doblas sobre el otro lado. Giras 180 grados y haces el mismo procedimiento con el otro lado.
Y luego con los laterales vas a hacer lo mismo. Con las manos siempre muy húmedas, tomas la masa, la estiras bien y la pliegas sobre el resto de la masa. Giras 180 grados, tomas la masa, la estiras bien y la pliegas sobre la masa. Y lo dejas fermentar 45 minutos más. Vas a enharinar muy bien la mesa y vas a volcar allí toda la masa. Fíjate cómo esta masa es húmeda y tiene un montón de burbujas. La espolvoreas muy bien con harina y ahora lo que vamos a hacer es como doblar nuevamente como si tuviésemos 4 lados, pero hacia abajo. La vas a tapar con un paño de cocina y la dejas descansar 20 minutos. Vas a tomar la bandeja donde va a crecer la focaccia y la vas a pintar muy bien con aceite de oliva virgen extra. Y esparces muy bien por el fondo y por los costados. Levantas la masa de la mesa y la vas a colocar en la bandeja. La masa es sumamente flexible y la puedes estirar como quieras. Siempre ten cuidado de no romper las fibras de la masa. La puedes estirar pero con cariño. Intenta también estirarlo lo mejor que puedas para que ocupe toda la bandeja. No tiene que ser algo perfecto. Lo bonito de estas masas es su imperfección. Y con la yema de los dedos vas a hacer como unos agujeros en la masa sin que llegue al fondo de la bandeja. La vas a chorrear con un poco de aceite de oliva virgen extra, lo tapas con un plástico y lo vas a dejar fermentar por 30 minutos. Retiras el plástico, lo puedes volver a pintar con aceite de oliva o esparcir con aceite de oliva. En total usé 30 gramos aproximadamente de aceite de oliva. Y por toda la superficie vas a decorar con hojitas de romero y granos de sal gorda. Antes de meterla en el horno precalentado, vas a rociar las paredes del horno con un spray con agua. Metes tu focaccia en el horno y vuelves a rociar con otro poquito de agua. Y la vas a hornear a 240 grados centígrados, 460 Fahrenheit, por aproximadamente 20 minutos. Los últimos 10 minutos con la puerta abierta. Yo pongo un trapito en la puerta porque mi horno no se sujeta bien. Y así mantengo la puerta del horno un poquito entreabierta. Y listo, ya ha salido nuestra focaccia del horno. Escucha lo crujiente que está la focaccia. Es una delicia. Mira qué esponjosa te queda la masa. Espero de verdad que la disfrutes mucho porque quedó deliciosa. Espero que la receta de hoy te haya gustado. La focaccia la puedes cortar en trocitos y perfectamente la puedes congelar, la sacas, la metes unos segundos en el microondas y luego la puedes poner en una plancha o en un horno caliente y queda como recién salida del horno. Cualquier duda, sugerencia, comentario me lo puedes escribir en el buzón de comentarios. En la cajita de información del video te dejo toda la receta. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que compartas este video con toda tu familia y amigos porque así este canal puede crecer y yo puedo seguir generando contenido de buena calidad completamente gratis para ti. Es importantísimo que te suscribas al canal, no dejes de suscribirte al canal,
porque si te suscribes podrás saber qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué tema vamos a conversar. Y para que te suscribas al canal, mira, por aquí te dejo el enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!